Y es así como lo que se prometió hace un año se cumple hoy. La segunda parte de El infierno en el metal. Desde la realización del primer video, que me habían estado pidiendo esta segunda parte, y es que si bien me gustó cómo quedó la primera, al pasar el tiempo y volviéndolo a ver, me dejó insatisfecho. Por lo que hoy les traigo esta segunda entrega, si así lo quieren ver, en la cual no solo se hablará de manera superficial del asunto a tratar, sino que voy a involucrar el trasfondo y la psicología mucho más a fondo, es decir, todo lo que hay dentro de todo esto. Por lo que acompáñenme hasta el final del video en este tu canal. Estaría mal de mi parte decir o asegurar que el vínculo entre la música extrema y el concepto del infierno o Lucifer comenzó en precisamente la música extrema o el rock, ya que este concepto, como lo es el demoníaco o avernial, desde siglos pasados ya se le asociaba con ciertos casos y contextos en un músico o en un tipo de música. Es decir, que desde inclusive tiempos como lo son la prehistoria, en algunas culturas se utilizaba la entre comillas música como modo de mantener cierta conexión con lo espiritual o divino. Si bien no era algo que se pudiera decir maligno, sí que era el inicio del cómo el hombre vinculaba la música con lo místico. Pero creo que un mejor ejemplo es uno el cual pasó hace relativamente poco tiempo, si lo comparamos con la prehistoria. Verán, Niccolò Paganini, un prodigio del violín cuya destreza parecía más allá de lo humano, desde joven su habilidad dejó boquiabiertos a todos, y no pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a susurrar que su talento tenía un origen oscuro. Según su leyenda, Paganini había vendido su alma al diablo a cambio de su virtuosismo sobrenatural. Se dice que hay testimonios o escritos que aseguran que el diablo le ayudaba a mover sus brazos, leste ejecutar su instrumento, y que esto le permitía digitar las cuerdas con tanta precisión y velocidad. Cabe mencionar que la apariencia de este le ayudaba aún más a ensalzar la leyenda, ya que se dice que era un hombre bastante delgado, de rostro afilado, cabello largo y que inclusive sus dedos eran bastante irregulares, teniendo estos una apariencia bastante ajena a lo que se considera o consideraba convencional anatómicamente. Vaya que se parecía al diablo el güey. Es decir, desde el siglo XIX, esta vinculación de lo artísticamente anormal, como lo ocultista o diabólico, ya se presentaba mucho para ser sujeto de vociferar. Con el pasar del tiempo y el surgimiento de la música no tan convencional, dígase blues y rock, figuras como Robert Johnson de igual manera se le asociaba con esto antes mencionado. Esto debido a la habilidad que éste presentaba en su guitarra. Posterior a esto surgieron más agrupaciones con el pasar de las décadas, a las cuales les tocaba probar del mismo pastel. Es decir, que en aquellas épocas las personas, al no poder explicar cierto virtuosismo, éxito o escándalo, el subconsciente colectivo empezaría a hacer de las suyas para desprestigiar, por así decirlo, a los músicos del momento. Esto pasó hace siglos, pasó en el siglo pasado e inclusive pasa hoy en día. Si bien hoy en día ya no es tanto el satanizar a una banda por relacionarla con lo satánico, sí que se suele ensalzar a este tipo de música y a este tipo de fanáticos con lo problemático, lo oscuro y con lo opuesto a lo que la sociedad ve como normal. Y no hace falta mencionar que esto está mucho más presente en el rock, en el metal y asimismo en el metal extremo, lo que me lleva a... Con el surgimiento del metal extremo, nacen bandas como lo son las ya muy conocidas Mayhem y Burzum, que si bien la primera de estas ya abarcaba temáticas anticristianas, considero que hay muchísimo más de donde se le puede sacar provecho y de donde puedo poner mejores ejemplos para lograr ilustrar y exponer el video y la temática de la que esta va. Y es que sería pecado solo hablar de esto y no mencionar a agrupaciones como lo son Dimmu Borgir, que en su trabajo The Sacrilegious Scorn ya se nos muestra muchísimo de todo esto, tanto en la letra del tema como en lo visual. Y esto es solo una de sus canciones más conocidas, pero si nos adentramos dentro de su amplia discografía, lograremos percatarnos de cómo se utilizan elementos visuales para narrar o expresar, desde su primer trabajo de estudio titulado como For All Teeth, empleando tonalidades y matices grises. Por otro lado tenemos a Dissection, o Dissection, no sé cómo le digas, que si bien tiene pinceladas a lo melódico, no podemos dejar pasar todo lo que esta agrupación nos dejó debido a lo que uno de sus integrantes, como lo es John Nottbait, predicaba dentro y fuera de lo musical. Si quieres saber un poco más de él, tengo un video completo hablando sobre eso, o inclusive bandas más apegadas a la cultura iberoamericana, como en el caso de Sarcófago o The Witch, que si bien del mismo modo llegan a tocar ese tipo de temáticas dentro de sus letras, considero que cuando se le da un enfoque o práctica latinoamericana es una visión diferente a la europea,
y es que esto pasa en todo el mundo, siendo el black metal latino más enfocado a lo ritualístico y a lo chamanístico, es decir, que influye mucho el provenir de la agrupación para el cómo esta va a presentarnos su lírica y esencia, y del mismo modo influye mucho el género en el cual ésta se encuentre dentro de este océano que es el metal extremo en su totalidad, por lo que ya se habrán dado cuenta de que hago mención a casi puras bandas de black metal. Y es que no solo se trata de decir que la importancia del infierno en el metal extremo es crítica para la naturaleza y el fundamento de este, sino que también hay que ver desde qué puntos de vista se abarca el infierno o satanismo, ya que algunas agrupaciones pueden abarcar el satanismo lavellano, otras el satanismo teísta, otras el luciferismo, algunas otras el satanismo simbólico, unas cuantas el tradicional y algunas más el estar suscrito a Black Psyche. Es decir, si bien el black metal se caracteriza por narrar leyendas, cuentos, versículos y demás tipos de aspectos relacionados con esto, hay distintas variantes las cuales pueden llegar a variar dependiendo del país de origen de la agrupación. Por decirlo de una manera más entendible, no es lo mismo el satanismo abordado por una banda sueca que por ejemplo el abordado por una banda mexicana o colombiana, habiendo sus excepciones, claro está. Vale la pena recordarles que en la primera parte de este video yo hice mención del infierno descrito por Dante, y no fue solo por cumplir con más minutos, simplemente no supe explicar su incorporación. ¿Pero a qué te refieres con esto? Pues me refiero a que en la Divina Comedia de Dante Alighieri se nos narra cómo es que este va atravesando los círculos del infierno, este siendo guiado por Virgil y explicándole lo que está sucediendo en cada uno y el porqué de cada uno de estos. Siempre me ha gustado esta obra literaria, ya que de alguna manera siempre la relaciono con la música extrema de manera extrapolable del papel a las ramas del árbol que es este género musical. Es decir, me llama mucho la atención cómo es que estos personajes van caminando por esos parajes y cómo es que conforme se van adentrando más y más en los niveles, estos se van tornando cada vez más oscuros, siniestros y de alguna manera evolutivos. ¿A qué me refiero con esto? A que si bien todos los círculos son un castigo terrible, no se puede negar que el primero de ellos, que viene a ser representado como un limbo, donde se encuentran figuras como Hipócrates, Julio César y el mismo Sócrates, pasa a convertirse en un lugar donde las almas lujuriosas son castigadas por fuertes ventiscas de viento, es decir, los castigos van siendo graduales y van a depender de los actos y crímenes cometidos por el pecador, algo así como lo es en el metal, dependiendo de cómo uno se va adentrando en este mundillo, en cada subgénero, ramificación o círculo, si así lo quieres ver, la cosa se va poniendo cada vez más oscura, siniestra y de alguna manera evolutiva. Si bien puede sonar un poco o bastante rebuscado, es una de las maneras en que su servidor visualiza este universo musical, el cual tanto nos gusta. Al metalero amante de lo extremo, y cuando digo extremo hago referencia al death y al black metal. Sigue tres órdenes los cuales son un código, si así lo quieres ver. En cuanto al hecho de ser metalero, del cómo te relacionas con otros, el cómo ves y entiendes el metal, pero sobre todo el cómo aprecias la música, lo que me lleva a hablar de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo simbólico viene a representar el uso de referencias a lo infernal o satanista en las letras de las canciones, que actúa dentro de un orden, utilizando el lenguaje y simbología que comunican algo, que en este caso son los mensajes de rebelión, diferencia, poderío, cuestionamiento de la autoridad o la misma exploración de lo que es prohibido. Todos estos símbolos son parte de un lenguaje compartido dentro de la comunidad metalera. Lo imaginario básicamente puede representar la imagen o estética, hablando dentro de un contexto establecido, claro está. Es decir, las agrupaciones suelen utilizar una iconografía determinada que logra evocar imágenes de lo avernial y oculto, como el uso de pentagramas, cruces invertidas, corpse paint, entre otras cosas. Lo real es aquello que es abyecto o fuera de los límites de la representación social aceptable. Es decir, lo real es lo que no puede ser completamente simbolizado o imaginado, y dentro de la música extrema puede representar con temáticas de nihilismo, muerte y la finidad de la existencia del ser humano. Asimismo puede ser representado por el mero volumen, la velocidad y agresividad de la obra auditiva. Es decir, podemos extrapolar lo que es parte de la teoría lacaniana a algo como lo es todo esto. Bandas como lo son Mayhem, Satyricon, Enslaved,
Marduk e inclusive Watain son agrupaciones que en mayor o menor medida han utilizado este tipo de elementos y que de alguna manera u otra han pasado por la tríada antes mencionada. Si bien la fantasía en ciertos casos se hace presente, no debemos de olvidar que esto es algo que las agrupaciones, sean del país que sean, utilizan este tópico como forma de dar a entender algo, ya sea la crítica, la narrativa o hasta el sarcasmo. Pero entonces, ¿esto es algo que debe permanecer en este género musical? Claro que debe permanecer, y no solo en géneros extremos, sino que de igual manera puede llegar a aparecer en el heavy metal o power metal, y esto está bien. Solo recuerda lo último que dije en el primer video. El infierno, como concepto, se ha convertido en un pilar fundamental dentro del metal extremo, tanto desde una perspectiva social como psicológica. Este símbolo no solo actúa como una representación de lo prohibido y lo oscuro, sino que también proporciona una vía de escape y una forma de catarsis para los oyentes y creadores de este género musical. Es decir, el infierno en el metal extremo no solo refleja un rechazo a las normas y creencias tradicionales, sino que también permite una exploración profunda de los aspectos más oscuros de la psique humana. Desde un punto de vista social, el metalero extremo, con sus referencias frecuentes al infierno y otros temas oscuros, sirve como una crítica a la cultura dominante. Este género desafía las normas establecidas y cuestiona la moralidad convencional, ofreciendo una plataforma para que sus seguidores expresen su descontento con la sociedad. Es decir, el metal extremo utiliza el infierno como una metáfora para abordar temas tabú y controversiales, proporcionando una voz a quienes sienten que están al margen de la sociedad. Este concepto también juega un papel crucial en la identidad y la comunidad dentro de la subcultura del metal extremo. Los símbolos y temas asociados con el infierno crean un sentido de pertenencia y conexión entre los fanáticos, quienes a menudo se identifican con la rebelión y la resistencia que el género representa, por lo que el infierno no solo unifica a los seguidores del metal extremo, sino que también fortalece su identidad colectiva al posicionarlos en contra de las convenciones sociales y culturales. En definitiva, este tópico en el metal extremo, más en específico en el black metal, es mucho más que una simple temática, es un elemento vital que nutre y define la esencia del género, es decir, el infierno, con su gran carga simbólica y emocional, no solo enriquece la música y la lírica del metal, sino que también actúa como un catalizador para la reflexión social y psicológica. Al final del día, todo esto en la música extrema no es solo un lugar de tormento y condena, sino un espacio de liberación y de poder, donde los límites de la sociedad y la mente humana se desvanecen, permitiendo una exploración sin restricciones del ser y del mundo. Sin dejar de lado que está con madre hablar de eso, si el video te gustó te invito a que te suscribas. En mi canal encontrarás contenido metalero visto desde el punto de vista de un psicólogo. Sígueme en mis otras redes sociales para estar en una mayor cercanía conmigo. Yo soy Black Psyche, me despido.